Él atará su asno a la vid y a la rama de la vid su burrito. Lavará sus ropas con vino y su manto con la sangre de las uvas. Génesis 49:11. La vid alude al rey Mesías, que en un futuro habrá de ejercer dominio sobre todos los ejércitos de los pueblos y sobre todos los ejércitos en lo alto, que son los ministros espirituales encargados de los pueblos. Y ellos son y representan el poder de los pueblos para fortificarse a través de ellos y llevar a cabo sus acciones en el mundo. Y en un futuro, el rey Mesías habrá de prevalecer y gobernar sobre ellos. Y todo esto será posible debido a que el Malhut, esta vid, ejerce dominio sobre todas estas coronas inferiores, que son las sefirot del otro lado, que se encuentran en lo bajo, y a través de las cuales ejercen dominio las naciones. En resumen, el Malhut vence en lo alto a los poderes malignos del otro lado, y los hijos de Israel, que son denominados Rama, Sereca, ya que surgen del Malhut, eliminarán y vencerán a las otras fuerzas en lo bajo. Y sobre todo prevalecerá y ejercerá dominio el rey Mesías, tal como está escrito acerca de él, que es pobre y monta sobre un burro y sobre un pollino hijo de asna. Zacarías 9:9. Significa, pollino y burro son dos coronas del otro lado, que a través de ellas ejercen dominio los pueblos y pertenecen al lado de la izquierda, el lado de la impureza. Y sobre lo que está escrito en el versículo acerca del Mesías, pobre y monta sobre un burro, se pregunta, ¿y es que el rey Mesías es denominado pobre? Sino que así dijo Rabbi Shimon, es denominado pobre ya que no posee nada propio, sino que todo lo recibe del Malhut. Y nosotros, los denominados rey Mesías, debido a que está ungido con el aceite de la sabiduría que llega desde el Malhut, pues puesto que este es el misterio del Malhut, que es la luna sagrada en lo alto, el mundo de Atzilut, que no posee luz propia, sino de la que recibe del aspecto masculino inferior denominado Sol. Pues este rey Mesías ejercerá dominio en su gobierno y se unirá en su sitio, el Malhut. Y entonces, he aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, montado sobre un burro, sobre un pollino hijo de asna. Zacarías 9:9. Notamos que está escrito simplemente rey, ya que si es y se refiere en lo bajo, entonces es pobre, porque está enraizado del lado del Malhut y pertenece al flanco de la luna. Y si es y se refiere en lo alto, al Malhut supremo, pues es denominado pobre, porque se trata de un lente que no ilumina por sí mismo. Y con todo esto, que el rey Mesías es denominado pobre, estará montado sobre un burro, sobre un pollino hijo de asna, es decir, ejercerá dominio sobre estas fuerzas impuras que son el poder de los pueblos para subyugarlas. Y entonces, cuando llegue el Mesías, se fortificará el santo bendito sea. El aspecto masculino inferior en su sitio, el Malhut, para tomar venganza de los pueblos idólatras. ¿Y quién es esta vid de la que habla en Génesis 49:11? Es la congregación de Israel. Ven y observa lo que está escrito en la Torá. Él atará su asno a la vid. Significa que se someten bajo esa vid, el Malhut, o bien Israel, todas esas fuerzas poderosas de los pueblos, tal lo dicho. Y debido a esta vid, se unió y se sometió a esa fuerza del ministro espiritual de ellos, tal lo dicho.
hacer referencia a estas palabras, podemos conectarlo con otros pasajes de la Torá, otros pasuk, donde se habla sobre esta forma en que trabaja el Mesías y estas metáforas que se refieren a Israel. La vid es Israel, ¿sí? El asno es el arquetipo del mal, que se refiere a los pueblos idólatras y que serán sometidos por esa vid. Se van a someter a la vid que es Israel. Esto es de una profundidad casi inefable. Pero como les digo, podemos conectar estas porciones, estas aportaciones del Zohar con otras historias en la Torá. Por ejemplo, en la historia de Yitro, el suegro de Moisés. ¿Sí? Pues cuando Moisés estaba realizando el proceso de liberación del pueblo de Dios, ¿sí? Alude a esta bendición dicha por Jacob a Judá, ya que de Judá está dicho que vendrá el Mesías. ¿Sí? Ahora bien, cuando dice Jacob, él atará su asno a la vid y a la rama de la vid su burrito, en el Zohar se refiere a la forma en que trabajará el Mashiach en los tiempos mesiánicos. ¿Sí? Significa que los pueblos se someten a Israel y debido a esta vid se unió y se sometió a esa fuerza del ministro espiritual de los pueblos idólatras. Eso lo dice en la página 221 del tomo 8 del Zohar. Y volviendo a Yitro, ¿qué pasó con Yitro y Moshe? Yitro se convirtió al judaísmo siendo un mago negro, es decir, el Salvador de Israel ató ese asno a la vid de Israel, después de que éste supo de las maravillas de la redención que se llevó a cabo con el pueblo de Dios en Egipto. ¿Sí? No obstante, todo lo que se dice en la Torá se dice en un tiempo hipotético, pero en realidad en la Torá el tiempo no existe. Por eso podemos inferir y afirmar que esta bendición de Israel a Yehuda está sucediendo en este instante. ¿Por qué? Porque muchísimas almas están retornando a su Creador. Es decir, el asno se está subyugando a la vid de Israel, porque todos estamos retornando a nuestro Creador a través de la sabiduría suprema de la mística judía. Está sucediendo en este instante. Ese es el trabajo que está haciendo el Mesías a través de nuestras conciencias, a través de la sabiduría suprema. De esta manera está trabajando el Mashiach y de esta manera se está cumpliendo la bendición que hizo Israel a Yehuda. Él atará su asno a la vid y a la rama de la vid su burrito. O sea, todo lo que se dice en la Torá realmente son de profundidad casi inefable, pero si profundizamos un poco más y tenemos más elementos de otras fuentes, podemos darnos cuenta que todo está concatenado. En este momento, personas que jamás imaginaron que podían estar dentro de esta sabiduría están dándose cuenta de su naturaleza, están dándose cuenta del por qué y para qué están aquí y están retornando a su Creador. Es decir, ese arquetipo del mal, del asno, se está sometiendo a la vid de Israel, que no es otra cosa que el trabajo que está haciendo Mashiach de la redención del mundo. Muy bien, pues yo espero haberte ayudado con esta lectura del Zohar y que vayas por ti mismo, por ti misma a esa fuente
de información tan hermosa, tan valiosa, para ayudarte a entender lo que está sucediendo actualmente. Muy bien, pues espero que te haya servido tanto como a mí. Nos escuchamos en la siguiente lectura de Zohar. Hasta luego. Shalom.